Hola, buenas tardes a quien vea esto. No vais a ver nada, o sea, no vais a ver nada porque es como lo veía yo. Yo soy, pues, lo quiero hacer un poco en el anonimato, ¿no? Dentro de lo que se puede. Porque, bueno, soy uno de los que sobrevivieron a la Dana y a los que les pilló con el coche en la carretera. Como a miles de personas. O sea, por eso soy uno más. Yo lo quiero contar como es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida. Yo trabajo como chofer y iba con un cliente. Eh, Hice dos, tres servicios por la tarde que, bueno, que la verdad es que me las veía, me las deseaba para conducir. Porque hacía mucho aire y era un viento bastante fuerte. A un pasajero me decía, joder, ¿cómo está el cielo de raro, tal? Está como rojizo y esto parece que sea como una lluvia tropical o algo así. Pues la verdad es que, pues bueno, la verdad es que por la tarde pues llovía mucho, llovía mucho. Yo por la mañana tuve una especie, no sé si presentimiento o no sé exactamente lo que fue. Porque yo vivo cerca del Politécnico, en la Universidad de Valencia, y bueno, y hay ahí pues miles de estudiantes, pero ese mismo día, cuando sucedió la Dana, yo no vi a nadie. Yo digo, qué raro, tengo sitio para aparcar, y no vi a nadie, o sea, estaba todo vacío. Y yo pensaba, pues yo no sé, o es que hay huelga de transportes o algo, yo no, algo. Como siempre hay alguna historia, yo digo, no sé. O huelga de estudiantes, yo qué sé, no lo sabía, no tenían la menor idea. Después he sabido que a los estudiantes, pues la gente que piensa, los rectores, les dijeron que no vinieran ese día a estudiar, porque había alerta roja. Entonces, ¿qué pasa? Que los estudiantes, al menos los de la Politécnica, no fueron a estudiar. Y gracias a Dios, porque si no, hubiera muerto más gente todavía. Porque hay muchos estudiantes que vienen de pueblos a estudiar a Valencia. Entonces, pues bueno, gracias a Dios. Pero a ellos sí que sabían que había alerta roja y que no debían de ir a Valencia, que no debían de ir a estudiar. Porque los rectores, o quien dirija el tema universitario, pues sabían que podría haber grandes lluvias y que había un problema, o que podría haber un problema, mejor dicho, porque ya sabían que había alerta roja de la EMET. Pues bueno, yo por la tarde, pues recibí un aviso con el coche, iba conduciendo, de un servicio y tenía que recoger pues a un cliente. Y lo recogí en Bonaire, que en Bonaire es el centro comercial que se inundó. Se inundó el garaje, se inundó el centro comercial, bueno, ya supongo que quien lo ha vivido, quien ha leído las noticias, pues ya sabe dónde está. Un centro comercial muy, muy, muy grande. Y lo recogí ahí, era un chaval americano jovencito. Y de ahí nos teníamos que ir a una urbanización. Y bueno, tenía que coger la A3, dirección Madrid, y después la salida a la derecha, dirección Barcelona, para coger después la de Muz y bueno, dejarle en su casa. Y ahí empezó la aventura. Ahí empezó la aventura. Empezó a llover muchísimo, muchísimo, y estábamos parados todos en autovía. Todos los coches parados en autovía. Y, y de vez en cuando, pues tirábamos hacia adelante. Era una cola, no sé, estuvimos una hora aproximadamente. Y no nos movíamos. Estaba colapsado. Y estaba lloviendo muchísimo, muchísimo. De repente yo veo que el chavalín está como mirando a la derecha. Y está mirando a la derecha y yo digo, ¿qué está viendo, no? Y yo digo, voy a ver. Y yo veo agua, veo agua. Y, y yo digo, ostras. Y los coches de adelante, bueno, delante de mí había un tráiler, arranca, tira un poquito para adelante, y yo cuando tiro un poco para adelante noto la sensación de flotabilidad en el coche.
De repente, es que todo pasó en segundos. De repente veo el coche que empieza a flotar. Empieza a flotar. Y yo le digo al pasajero, con mi poco de inglés que sé, le dije, porque no sabía, no tenía ni papa de español, no sabía nada de español. Le dije, más o menos, si se pone feo, up, 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 arriba, 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 go, 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 nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Fue decirle eso y noté que había entrado agua en el coche porque me estaba mojando los pies. Los pies los tenían los pedales en el acelerador y en el freno y se me estaban mojando los pies. Eso al segundo después de ver el agua. Pero es que a los 2 segundos de que ya me estaba mojando los pies, vi que el agua ya sobrepasaba el retrovisor. O sea, que ya subía por la ventanilla. Y le dije, go, 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 go. Le dije al pasajero, go, go, vámonos, 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 vámonos. Abrí la puerta como pude porque la corriente ya era muy fuerte. Era muy fuerte. Abrí la puerta y no sé cómo lo hice. No sé cómo lo hice, pero enseguida me subí al techo. O sea, yo soy una persona pues, que hace deporte y tal, y de mediana edad. No es que esté atlético, pero bueno, la adrenalina me hizo subir al techo. O sea, es que es el único sitio donde podíamos ir. El chaval también. El chaval cogió y se subió al techo enseguida. Y al siguiente segundo, cuando ya estábamos en el techo, al siguiente segundo, fue todo segundos. Es que fue todo tan rápido. Al siguiente segundo, los coches que estaban a mi derecha, que estaban un poco más bajos, porque estaban en la entrada de un polígono, se los llevó todo el agua. Fue una tromba de agua con una potencia descomunal y, y se los estaba llevando con la gente dentro. Yo vi a una chica que estaba como encima de la puerta, cogida del techo, y vi es que como navegaba, pero a una velocidad. Eran como coches que navegaban a una velocidad tremenda. El ruido del agua que duró, pues estuvimos arriba del techo unas 4 horas. El ruido del agua era ensordecedor. O sea, era, pues, no sé cómo decirlo. Daba miedo. O sea, daba miedo. Era como un chorro a presión y que de vez en cuando veías cosas, veías contenedores flotando porque se inundó todo de repente. Toda la carretera por encima de las vallas, se inundó. Y veías cosas que eran que dices, un contenedor de camión flotando. Después veías lo que yo entendí que podía haber sido un taxi, porque veías flotar una cosa, un pilotito verde, como que estaba en verde, una cosa verde. Y yo digo, pues debe ser un taxi, porque ya pasaban los coches, pasaban a mi derecha, como había más profundidad, pasaban pues ya sumergidos totalmente. Pasaban sumergidos. Yo ya no sé si dentro había gente, pero pasaban sumergidos. Pero a una velocidad, no sé, a una velocidad fuerte, porque era una corriente fuerte. Y estábamos súper preocupados. Entonces empezó a subir el caudal y casi llegaba al techo, pero no llegó. Pero no llegó. Todos los coches que estaban al lado, el mío flotó y se fue y se quedó en el medio del carril. Y había coches más grandes que tipo volumen que flotaban como si fueran papel, flotaban y se llevaba a la gente dentro, pero este no sé si es porque entró agua de repente dentro, no lo sé. El tipo de coche era un híbrido, no sé, o es que porque pesaba más por las baterías, no lo sé. Pero el tema es que se quedó clavado y no nos movíamos. Si se mueve 2 metros a la derecha, que había desnivel y estaba todo el torrente de agua a lo bestia, si se va a la derecha no lo contamos. Si el coche empieza a flotar y se va a la derecha, no lo contamos. Yo la verdad es que no tenía miedo porque uno creo que fue por adrenalina y otro porque en ese momento, en ese momento, no sé cómo decirlo. Es que no te crees lo que estás viendo. Es que no te lo crees. No te crees que estás viendo eso. Contenedores flotando, gente que se lo lleva al coche el agua. El subconsciente o el consciente no se cree que estás viendo eso.
y que tú estás arriba de un coche, en el techo, y que todo está cubierto de agua. Y como suba a caudal te puedes morir ahogado. Es que no te lo crees. No, no me lo estaba creyendo. Estuvimos, no sé, creo que 4 horas, no lo sé. Una eternidad. Eh, yo iba a manga corta. Estaba lloviendo, hacía un aire y un frío muy fuerte, pero a mí me castañeaban ya los dientes del frío. Pero de momento estábamos a salvo, porque el coche no se movía. El torrente a mi derecha seguía y seguía y seguía y seguían pasando coches y potencia de agua y tal. Y, 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 y de repente, o sea, de repente, cuando ya estaba todo que no tenía remedio, me suena la alarma de móvil de Protección Civil. Es decir, no antes, cuando tenía que haber pasado, cuando antes de pasar. No, por ejemplo, por la mañana, por ejemplo, que cuando avisaron a los estudiantes de que no tenían que ir al Politécnico. No antes, no. Cuando ya estaba arriba, en el techo del coche, ahí sonó la alarma. Cuando ya no había remedio y me despedí de mi familia diciéndoles, os quiero mucho, pero no sé si voy a salir de esta. Pues ahí sonó la alarma de Protección Civil. Tarde, tarde, porque ya había pasado. Eso no es ninguna alarma. No es ninguna alarma. Cuando está pasando ya no es ninguna alarma. La alarma es antes de que pase, no cuando está pasando. Porque ahí no sabíamos, yo no sabía si iba a morir. Porque no sabía, yo nunca había visto una situación tan extrema. Y, y he tenido una vida peligrosa porque he hecho motocross, y sigo haciendo mountain bike y me gustan las cosas peligrosas, pero verme en esa situación de vida o muerte, de no saber si la vas a contar, porque no sabíamos si iba a venir más caudal, si iba a venir más agua, es que no lo sabíamos. Porque los camiones ya se estaban, había un camión detrás, porque todos los coches de a mi alrededor desaparecieron. Es que no lo sé cómo, es que desaparecieron. Los camiones tiraron más hacia adelante, se ve, claro, ellos pudieron, porque son más grandes, y pudieron subir un poco arriba, pero es que los coches era imposible. Yo veía coches delante hundido y un coche blanco lo vi hundido. Y al dueño lo vi encima de la valla. Al dueño lo vi encima de la valla. Pero el coche estaba ya hundido. Y yo, inocente de mí, diría, pues ahora vendrá alguien a rescatarnos. Qué inocente. Primero porque lo que estaba sucediendo en otros sitios era todavía peor. Lo que estaba sucediendo en otros pueblos era todavía peor. Todavía peor que lo que yo estaba viviendo, que ya era negro. O sea, vosotros igual lo veis, lo que estáis viendo ahora, mejor en la pantalla, es lo que estaba viendo yo. Es negro, era negro todo. Era negro. Es que no hay otro color para explicar la situación. Y bueno, estábamos preocupados porque si subía más el caudal, llegaba al techo el agua y pues nos hubiera arrasado directamente, porque había corriente. A la derecha la corriente era fortísima y aquí había corriente, pero no tanta, aún así era fuerte, porque cuando abrí la puerta para subirme al techo, me costó mucho abrir la puerta. Tal vez tenía que haber bajado la ventanilla y haber subido, pero bueno, es la adrenalina. Fueron decisiones de segundos. Y, y después el caudal baja más o menos por el retrovisor. Y es cuando vimos a dos personas con unas cañas andando, ahí cubría más o menos por el pecho más o menos. Y nos dijeron, bajar del techo y empezar a andar, porque como venga otra ola de estas de agua, igual ya no lo contáis. Y había que decidirse. Otra decisión, otra decisión. Yo digo, vámonos. Y me hice cargo del pasajero. El pasajero podía ser mi hijo. Y digo, go, 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 vámonos, vámonos. Y tenía un poco de miedo por mojarse. En fin. Y yo digo, hay que arriesgarse también. Cogimos y era complicado andar porque bajo había
mucho fango, mucho barro. Y cuando dabas una pisada, costaba despegar el pie y dar otra pisada y tal. Pero bueno, fuimos andando, nos dieron unas cañas, porque eran dos personas, y nos dieron unas cañas que habían recogido, y de las tantas cosas que habían por ahí flotando, y con las cañas pues íbamos tanteando por si había un agujero en la carretera, porque es que claro, tú no veías lo de abajo, porque no era agua cristalina, era agua embarrada, agua con fango. Y, y fuimos andando, hasta que queríamos ir subir a una pasarela de la autovía, pero había unas vallas muy grandes y tal, y aparte ahí donde estaba el caudal, el máximo caudal de agua, y era muy arriesgado. Entonces seguimos andando, y bueno, es que cuando lo cuento me impresiono, porque lo estoy viviendo. Y ahí subí a la autovía, hacía un repecho y subí a la autovía. Y como subió la autovía, pues ahí nos salvamos. Nos salvamos momentáneamente, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Es que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, si podía pasar más o podía llegar el agua ahí. Ahí nos salvamos. Había pues otros cientos de coches, pero claro, ahí no les había llegado el agua. Estaban parados, pero no les había llegado el agua. Y enseguida la solidaridad de la gente, yo estaba empapado en manga corta por la noche, pero no tenía ni frío. La adrenalina la tenía a tope. Y pasó alguien y de repente dice, toma, toma, tal. Y me dio una anorak. Una anorak y digo, ah, te devuelvo. Y dice, no, hombre, no, que me vas a devolver. Tómatelo, a menos no te va a abrigar, pero a menos si llueve, que después llovió otra vez, dice, no te va a sacar. Y yo, bueno, pues muchas gracias. Y después, pues bueno, había también, empezó a llover y nos metimos también en una furgoneta que nos dejaron estar ahí dentro, en la caja de atrás, que estaba todo lleno de cartones para repartir, todos mojados también, porque se ve que también, aunque no vivieron el infierno que viví yo, pero bueno, también vivieron lo suyo. Y estuvimos ahí durante horas. Después hubo un incendio de un camión, se ve que del agua o del motor caliente, no sé. Se encendió en un camión y a cabo de horas vino los bomberos, porque se ve que se podía pasar ya. Y bueno, pero decían que había peligro de reacción en cadena. Dice, bueno, esto era. Yo salgo del agua y me meto en el fuego. Era de película, ¿eh? Era totalmente de película. Yo es que no. Mi cabeza estaba que no asimilaba todo lo que me estaba pasando. Es que no lo asimilaba. Es que no lo asimilaba. Y bueno, estuvimos unas horas ahí. Pasó, después vino un coche de protección civil, que tal, que no nos moviéramos, que estuviéramos ahí, que mañana por la mañana que ya veríamos cómo está el tema. Y bueno, y vinieron los bomberos, apagaron el incendio, se fueron. Vi a una dotación de la Guardia Civil, pero que no pararon. O sea, nos explicaron muy pocas cosas porque creo que ni ellos sabían lo que estaba pasando. Entonces, pues lo siguiente fue tomar otra decisión. ¿Qué decisión era? Pues estábamos hablando y éramos un grupo de personas que dice, pues vamos a ver, y mirando mapas en el móvil, pues aquí parece que se puede pasar, pues aquí esto no está rojo, esto está azul, parece que está vía tal. Y como siempre te encuentras a buenas personas. Y me dijo, porque sabían que lo que habíamos pasado, y dice, os venís y había que tomar una decisión. Había que arriesgarse, pasar por donde me había quedado yo tirado con el coche, bueno, tirado, inundado con el coche, y él iba hacia el aeropuerto de Manises. Entonces la idea era intentar a ver si se podía circular. Había mucho fango, porque había mucho fango, pero el caudal había bajado. Entonces yo digo, bueno, pues hay que arriesgarse. Nos arriesgamos,
estaba complicado porque resbalaban mucho las ruedas y había mucho fango, pero el agua digamos que había bajado mucho, menos en ese trozo. Y conseguimos llegar al aeropuerto de Manises. Todo eso por cuenta de riesgo de nosotros mismos. Llegamos al aeropuerto de Manises. Yo iba totalmente enfangado, totalmente enfangado. Y, y de ahí, y de ahí, los amigos taxistas, porque yo también he sido taxista, y ahora justamente estoy en el bando contrario, estoy con los VTCs. Pero admiro a los taxistas que estaban trabajando y estaban, digamos, como evacuando, ¿no? El- evacuando de gente el, el aeropuerto, ¿no? La gente que está esperando un taxi, pues decían, para Valencia, ¿quién va? ¿Quién va? Tal, no sé qué, porque era una situación de emergencia. Era una situación de emergencia. Yo le dije al taxista, digo, mira cómo voy. O sea, voy todo lleno de barro. Yo digo, si te mancho los asientos, digo, si quieres me cobras más por el viaje, tal, no sé qué. Dice, tranquilo, 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 tranquilo. Y era un chaval de fuera. No se veía español, se veía de fuera, pero un tío muy majo. Y muy profesional porque entendió la situación a la primera. Y, y entre ellos, pues bueno, que se van hablando, se van diciendo cosas. No pasa por aquí que eso está jodido, no pasa por allá, tal. Un compañero se lo ha llevado el taxi de la riada, tal. Porque yo vi varios taxis que se los habían llevado. Estaban también delante conmigo en la autovía, en la 3. Y bueno, llegué a mi casa pues a las 8 de la mañana. Eh, yo me había despedido de mi familia, se había dicho que les quería mucho, pero que no sabía si le iba a contar. Porque es que es así, es que no lo sabes si le vas a contar. No lo sabes. No lo sabes. Si sube más el agua, no lo hubiera contado. Si se desvía el coche y empieza a flotar y se va 2 metros a la derecha, no lo hubiera contado. Bueno, yo soy creyente y creo que me ha salvado Dios. A mí y yo, de paso, salvé al pasajero. Porque me hice cargo hasta que lo llevé, bueno, lo llevé no, nos llevaron a la al aeropuerto y ahí en el aeropuerto pues ya cogió él un taxi para su casa y yo pues bueno, pues cogí otro taxi para mi casa. En Valencia vi que no había pasado nada. Decían que el río Turia, el nuevo cauce, estaba a punto de desbordarse, pero al final no se desbordó. Y bueno, yo tampoco era consciente de la magnitud de la tragedia, ¿eh? Porque ha sido una tragedia. Si nos hubieran avisado solamente por la mañana, a las 8 de la mañana hubieran mandado un mensaje de por favor, no cojan los vehículos, no cojan los vehículos, no vayan a trabajar, no vayan a trabajar. Solamente con eso, solamente con eso, se hubieran salvado algún ciento, pues puede ser que cientos de vidas, no lo sé, porque esto es muy fuerte. Yo no sé si es también del cambio climático, si es, no lo sé. Hubo en Valencia la riada, quien es de aquí lo sabe, del 57, si no me equivoco, y fue fuerte, pero creo que como esto no ha habido nada. Como esto ha sido un tsunami devastador. Lo que he visto era zona de guerra. Yo al día siguiente, aparte de un par de golpes en las rodillas, estaba hecho polvo. Estaba hecho polvo porque después de tener la adrenalina tan alta, porque arriba del techo del coche yo solo pensaba en las posibilidades de vivir, ¿no? De decir, bueno, si llega el agua, podré llegar al camión que está detrás, que estaba a unos 30 o 40 metros, podré llegar y sujetarme y subirme al camión, si nos arrastra el agua. Lo único que no quería es que no fuera a la derecha, porque a la derecha la muerte segura. Es que a la derecha el caudal y la potencia del agua, el ruido del agua por la noche sin oír nada, era aterrador. El ruido del agua era aterrador. Es que no hay otra palabra, es que era aterrador. Por la mañana, evidentemente, imposible ir a trabajar. Eh, sí que es verdad que mi compañía pues tiene un servicio de asistencia a conductor 24 horas y estuvieron pendientes de mí hasta las 5 de la mañana, cosas así. Y yo, sí, de momento me llamaban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque es que tampoco ellos, los centrales están en Madrid
y no se creían tampoco muy bien lo que estaba diciendo, porque estaba pasando en ese momento, no se creían muy bien lo que estaba diciendo. Dice, pero hombre, tal, no sé qué, ¿cómo se va a llevar el coche? Y yo digo, sí, 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 el coche se ha quedado ahí inundado. Y hasta que se ve que empezaron a recopilar datos y entonces dicen, hostia, pues en Valencia está pasando algo gordo. Y tan gordo, y tan gordo, y tan gordo. Entonces, pues la verdad es que desde ese día tengo un poco de pánico de conducir con lluvia. La verdad es que sí. Aparte de no creer y de verme desprotegido totalmente, de que nadie avisó a nadie, solo lo que os comenté, se ve que los rectores de las universidades, se ve que son mentes pensantes y ellos sí que dijeron que no fueran a estudiar a los estudiantes, pero el resto de la población no nos avisó nadie. No nos avisó nadie. Y, y se han muerto tanta gente por eso, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Si hubiera sonado el móvil por la mañana, o incluso el día anterior, diciendo, por favor, no salgan de sus casas. No salgan de sus casas. Pues yo no te voy a decir que no se hubiera muerto alguien, porque a veces hay gente que bueno, que, que no oye las noticias o no tiene móvil o gente mayor, muchas cosas. Pero se hubiera evitado, no el desastre material, pero son daños materiales. Que lo malo de esto es que después esto va a entrañar y va a desarrollar una pobreza. Una pobreza porque son negocios perdidos, son casas perdidas. Y bueno, a mí las ayudas estas que van a dar, pues yo no lo sé si a esta gente le llegará o no llegará. Y yo sigo asustado, porque ahora esta semana también dicen que va a llover y tal, y yo sigo asustado. A mí el susto este no se me ha quitado de repente. Hay algo dentro de mí que sigue ahí todavía, que sigue ahí todavía, porque esto no se va a ir ni en un mes, ni en un mes ni en un año. Eh, en mi compañía, que trabajo ahora, que bueno, oye, se portaron dentro de lo que cabe, me siguieron hasta las 5 de la mañana, como estaba, tal, y se portaron bien conmigo, que bueno, no quiere decir nada que mañana me tiren, pero bueno, en ese aspecto se portaron bien conmigo, me llamaron al día siguiente, dice, tómate, si mañana no puedes venir, no te preocupes, si pasado no puedes venir, no te preocupes, entendemos lo que has pasado. Entonces, pero bueno, no, fui a trabajar, al día siguiente no, porque me era imposible, pues estaba, aparte de llegar a las 8 de la mañana del día siguiente, yo salí de mi casa a trabajar a las 9 de la mañana y llegué a las 8 de la mañana del día siguiente. Y menos mal que llegué, porque llegué vivo. Estaba mi familia arriba y me aplaudieron desde el balcón. Me aplaudieron desde el balcón diciendo, "Fua". Mi madre pues eso, me recibe llorando y mi hermano también pues emocionado. Pero bueno, fue otra prueba de la vida que yo gracias a Dios lo he podido contar. Hay mucha gente que no lo ha podido contar. Y bueno, y asustado. Yo vivo en Valencia y estoy asustado de que llueva. Estoy asustado. Porque me he visto desprotegido totalmente. De todas estas personas que tienen que... No es que tengan, es que su obligación es cuidar a los ciudadanos. Es su obligación. Se les paga para eso. Para alertar, para prevenir, para cuidar a los ciudadanos. Me vi tan desprotegido. Cuando estaba arriba del coche, yo pensaba iluso en mí, pues hombre, ha bajado un poco el caudal, un camión de estos grandes sí que podría venir, pero claro, yo creo que por esa autovía no podría venir nada, absolutamente nada. Y ahí lo que hacen es pues dejarte para el día siguiente. Y cuando amanezca, pues ya veremos. Que eso es lo que hicieron, creo. Bueno, en fin, la verdad es que era dantesco todo. Los coches amontonados, que no sabía si habían personas dentro, aún estaban sumergidos, otros sí que es verdad que estaban vacíos, pero es que en los coches iban personas. Es que tú ves los coches y dices, bueno, pues son coches, pero es que iban personas. Ahí sí que es verdad que lo material en ese momento, cuando estaba arriba del techo, que no sabía si me iba a llevar el agua, solo pensaba en el instinto de supervivencia, pero... Y no en las cosas pasadas, ni... Solo pensaba en cómo poder reaccionar si viene más agua.
viene más agua. Y aparte es que no sé nadar. Entonces hubiera sido más complicado. Pero con esa corriente que había, aunque supieras nadar, era muy complicado. Y hay gente que lo pasó, que ha sobrevivido también y lo ha pasado más peor que yo todavía. O sea, la ha pasado peor que yo todavía. Gente que ha caído al agua y ha vivido. En fin, pues bueno, esto es un relato porque quiero que lo oigáis, porque como yo, habrán miles de personas que han pasado por lo mismo. Esto ha sido algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy brutal. Y no sé, quería compartirlo. Yo no soy muy de redes sociales, pero, pero bueno, es una manera también de desahogarme y de que quien lo oiga, si lo oye alguien, y si no, pues tampoco pasa nada, me he desahogado yo, pues si pasa otra vez, si eres de aquí de Valencia o de otro sitio, porque también ha pasado inundaciones en otra parte de España, pues si nos avisan antes, pues bueno, igual nos salvamos, pero si siguen así, con ese pasotismo y esa falta de reacción, pues deja el coche si te pillan en el coche e intenta subirte o al techo o a lo que veas más alto, a lo que veas más alto, a un árbol, si hay árboles ahí en ese momento, a menos en lo que es mi experiencia, ¿eh? Yo no soy ningún experto en salvamento, pero súbete alto, porque el agua va a ir a por ti y va a subir para arriba y va a ir a por ti. O sea, sube lo más alto que puedas y, y reza y ten fe. Porque es lo que decía yo. Reza. Yo estaba arriba y estaba rezando y digo, por favor, Señor, digo, si me salvas de esta. Y lo que pasa, claro, yo decía, si me salvas de esta, te prometo que. Joder, no podía prometer nada porque no estoy haciendo nada mal. Simplemente me dedico a vivir y no hacer daño a los demás y intentar convivir lo mejor posible. Sí que es verdad que también estoy creyendo en la gente. Estoy creyendo en la gente porque, por ejemplo, en la compañía que trabajo yo ahora de momento, hay un servicio gratuito para llevar alimentos a los centros de recogida de alimentos. Entonces te llaman, vas con el coche, te llenan el maletero de agua, de comidas básicas y alimentos básicos y los llevas al centro. Y es que, y fui ahí al Mestalla, al campo de fútbol de Valencia, que había un centro, y todo el mundo diciéndote gracias, ovaciones, aplausos, no sé, es conmovedor. Estoy creyendo otra vez en las personas, porque también he llevado a gente que venía bueno, con las palas, con lo que podían ayudar y no os preocupéis por el coche, después lo limpio y ya está. Esto es un servicio que también hacemos y lo limpio y ya está, y no pasa nada, y no pasa nada. O sea, la cantidad de jóvenes que están ayudando, jóvenes, mayores, tal, pero es abrumador de creer otra vez en las personas. Lo que no creo es, y no voy a entrar en ese detalle, es en los que nos tienen que, o los que cobran por protegernos o por prevenirnos. Ahí he dejado de creer, he dejado de creer totalmente, totalmente. No quiero hablar de política, pero ya la política o las políticas, o sea, no sé cómo decirlo, no existen para mí. A partir del día de lo que pasé, no existen, no existen. No sirven absolutamente de nada. No sirven para nada, absolutamente para nada. En fin, pues bueno, eso es mi historia. Como ya he dicho, pues hay un montón de gente que lo habrá pasado peor que yo y que lo continúa pasando peor que yo porque no tiene casa, no tiene coche, no tiene trabajo. Esto va a desarrollar una pobreza increíble. Y, y aún hay gente que las empresas les dicen que vayan a trabajar, que necesitan gente y tal, pero no pueden ir a trabajar porque es que no tienen ni coche.
no tienen ni coche, es que no pueden salir ni de su pueblo, porque su pueblo es un fango y su calle está amontonada de coches. Y bueno, poco a poco, con la ayuda de un montón de gente, porque hay un montón de gente de todas las provincias de España, que vienen a ayudar. O sea, que imaginaros eso. Un montón de gente de toda España que viene a ayudar. Que viene a ayudar. Imaginaros lo que ha pasado aquí. Es que es brutal. Y la sangre fría de esta gente, de estos políticos que salen ahí, que no dimite nadie, que no. Es que me parece tan absurdo. Me parece tan absurdo. ¿No? Que primero lo primero y. En fin. No, ahí no me quiero meter. Bueno, esto ha sido mi relato. No me extiendo más. Pero bueno, lo estoy contando y me encuentro mal. Me encuentro mal porque fue muy fuerte. Desde aquí a todos los que hayáis pasado por lo que he pasado yo, pues un abrazo muy grande, fuerza. Somos un pueblo que los valencianos tenemos genio, entonces tenemos que sacarlo ahora, porque no hay más. Tenemos que sacarlo ahora y bueno, y ser lo más fuertes posible. Bueno, desde aquí a quien me está oyendo, pues un abrazo muy grande y nada. Y a todos, pues mucha salud, que es lo que hay que tener ahora. Muchas gracias. Dios.